Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a trabajar en este video. Vamos a ver si es posible concluir en un video una presentación de la instancia de la letra, o quizás haga falta algún otro video más. Este es un texto que está en la unidad 4, que ustedes están viendo también en el espacio de los teóricos con Héctor. Pero es un texto muy importante de Lacan, no solo para nuestra asignatura, sino es un texto muy importante en la enseñanza de Lacan en general, pero que en nuestro caso tiene además el valor de ser un texto bisagra entre la unidad 4 y la unidad 5. Es un texto de Lacan en el que van a ver que se nota ya sus referencias, su apoyatura en el estructuralismo, fundamentalmente en la lingüística estructural, y la manera en que Lacan se sirve de la lingüística estructural a partir de Saussure y Jacobson, particularmente en este escrito, nos va a dar pie a trabajar las formaciones del inconsciente en la unidad 5, que es un poco nuestro tema central del segundo cuatrimestre en los prácticos, por lo menos, ¿no? Nos va a dar pie en el sentido que Lacan dice también que hay que tomar al sueño y a las formaciones del inconsciente al pie de la letra. Es decir, que a partir de la noción de letra, que vamos a ver que Lacan comienza a desarrollar y a desplegar en esta época, nos vamos a apoyar en esa noción para ir pensando las formaciones del inconsciente, sobre todo el chiste, pero también vamos a trabajar el olvido, el lapsus y los actos fallidos en la unidad 5 del programa. Es un texto del año 57, es decir, que está próximo a las lecturas que venimos haciendo. Es un texto que Lacan recomienda leer en el seminario 5, seminario dedicado a la formación del inconsciente, y en el cual nos vamos a detener bastante en el espacio de los prácticos. Lacan recomienda en ese seminario al principio que quienes no estén familiarizados con su enseñanza lean la instancia de la letra antes de avanzar sobre los desarrollos que él va a hacer en ese seminario. Es decir, que por la época estamos entre el seminario 4 y el seminario de Lacan, el seminario 5, para que ustedes se ubiquen más o menos que seguimos en torno a la década del 50, es decir, esa época que se ha considerado como la época de la primacía de lo simbólico en Lacan, donde Lacan está enfatizando sobre todo la dimensión simbólica. Me voy a detener, me gustaría que nos detengamos en principio en el título. Es un título que, como ustedes ven, tiene dos partes, con una O que los separa. Esta O no funciona al modo de una oposición, de una elección entre una cosa o la otra, sino que es un O que funciona al estilo de los diálogos platónicos. Ustedes saben, porque hemos tenido ocasión de verlo a propósito de Saber de opinión y otros textos de Lacan, que Lacan se refiere en diferentes momentos de su enseñanza a los diálogos platónicos. Es una lectura que Lacan tenía siempre muy presente, y pareciera tomar acá, a la hora de titular este escrito, que es al mismo tiempo una conferencia. Lacan mismo dice al comienzo que lo que va a presentar está entre el habla y el escrito, entre la palabra y la escritura, ya que el público al que Lacan se dirige en esta ocasión es un público que son estudiantes de letras, con lo cual la cuestión de la letra es algo que a ese auditorio en particular les concierne, y Lacan dice que va a presentar algo que navega, ¿no?, que oscila entre la palabra y la escritura, o entre el habla y el escrito. Lacan toma, decía en este texto, esa manera de nombrar los diálogos que tenía Platón,
que era poniéndole un título general con el cual se lo conoce, y después un O que ampliaba o desarrollaba más claramente de qué iba efectivamente ese diálogo. Por ejemplo, en el caso que ustedes conocen porque lo han trabajado con Héctor en los teóricos, el Menón es un diálogo que se llama Menón O de la virtud. El texto, el diálogo platónico del banquete se llama el banquete O del amor. Es decir, diferentes maneras. La república se llama la república O de la política. Es decir, que es frecuente en los diálogos platónicos encontrar este tipo de título donde la segunda parte se relaciona con la primera, la explica o la desarrolla. En este caso, la O que Lacan pone en el título tiene esa función, ¿no? Decir la instancia de la letra en el inconsciente es equivalente, es próximo a decir la razón desde o a partir de Freud. Con lo cual vamos a encontrar que entre la primera parte y la segunda hay una correspondencia. Son como dos maneras de decir lo mismo. Podemos hablar de la instancia de la letra en el inconsciente y eso es equivalente a hablar de una razón después, desde y a partir de Freud, según cómo se ha traducido este término, ¿sí? ¿Qué podemos decir del título? En principio es un título del que se han ocupado muchos autores, sobre el que han aportado reflexiones algunos autores lacanianos. Yo quisiera comentarles un poco algunos de esos aportes, algunas de esas lecturas posibles del título antes de meternos en el desarrollo de este escrito. La primera cuestión tiene que ver con el término instancia. ¿Por qué Lacan habla ahí de una instancia de la letra? El término instancia, dicen algunos comentadores de la enseñanza de Lacan, tiene evidentemente un sentido jurídico. Lacan dice instancia acá, como se dice en la jerga jurídica, cuando se quiere apelar a una figura de mayor autoridad, ¿no? Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en el lenguaje de los abogados, en el lenguaje del derecho, que tal causa, tal expediente pasó a una instancia superior para ser finalmente resuelto un caso o realizarse un dictamen. Es decir que la instancia de la letra acá nos está hablando, nos está orientando respecto de el lugar de autoridad, de primacía, de predominio que va a tener la letra en el inconsciente freudiano según Lacan. Es una instancia que regula y que por lo tanto tiene leyes, que ordena, que rige y que legisla el funcionamiento del inconsciente para Lacan en el inconsciente freudiano, que es del que se va a ocupar en este texto, incluso contraponiendo, ¿no?, su manera de entender el inconsciente freudiano de otras concepciones que, como ya hemos dicho, lo recluían al inconsciente en la zona de lo instintual, de lo irracional, de lo oscuro, todo aquello que Lacan en este texto se va a encargar de criticar y promover otra noción del inconsciente mucho más próxima a el texto freudiano. Pero también instancia suena o se puede escuchar ahí en francés una cierta homofonía, una cierta proximidad lingüística entre instancia e insistencia. La instancia de la letra es, en este segundo sentido, la insistencia de la letra en el inconsciente, lo cual tiene que ver con el problema de la repetición. La letra es algo que para Lacan se repite en el inconsciente, que insiste por ser leída, de allí que Lacan diga en el texto que el sentido
en el inconsciente insiste, pero no consiste en ninguno de los elementos, es decir, ninguno de los elementos logra apropiarse de ese sentido, y sin embargo el sentido insiste, podemos decir se repite, persiste en ser leído, y hasta tanto eso no ocurra es que se siguen produciendo síntomas que son sustituciones de ciertas satisfacciones pulsionales, como decía Freud, se siguen produciendo sueños, chistes, lapsus, que dan cuenta de esta insistencia de la letra, esta pulsación de la letra por ser leída, ¿no? La letra demanda o reclama, si queremos seguir con el término jurídico, reclama una lectura. Y esa instancia de la letra, en el doble sentido jurídico y en el sentido de insistencia en el inconsciente, nos está hablando de que el inconsciente, por un lado, tiene una vinculación con la letra, es decir, tiene vinculación con un cierto tipo de legalidad, si tomamos el término instancia en sentido jurídico. El inconsciente va a tener una legalidad, es decir, que está lejos de ser ese lugar caótico e instintual que pensaban los postfreudianos, sino que por el contrario se rige según leyes, y esas leyes y esa legalidad se la va a dar justamente la letra. El inconsciente, llega a decir Lacan, no en este texto, sino un poco más adelante, el inconsciente es un juego de letras, y es por eso que él propone tomar seriamente la idea que tenía Freud del sueño como un rebus, porque allí se trata justamente de cómo el inconsciente, a la manera del rebus, juega con las letras para transmitirnos algún sentido. Eso en cuanto al primer parte, el primer segmento, podríamos decir así, del título. En cuanto a la razón desde Freud, bueno, decíamos recién, gran parte del aporte de Lacan al psicoanálisis de entonces fue devolverle al inconsciente una razón, plantear que con Freud no se trata de encontrar una zona irracional, oscura del psiquismo, sino que por el contrario, todos los trabajos metapsicológicos de Freud, sobre todo a partir del texto de lo inconsciente, apuntan a mostrarnos que el inconsciente tiene una legalidad, tiene una racionalidad propia, que no se rige de acuerdo a las leyes de la conciencia, pero que en eso no lo hace menos racional ni menos legal. Solo que debemos atender a cierto tipo de leyes que Freud encontró en el proceso primario, que Freud habló en términos de leyes del proceso primario, y que Lacan va a retrabajar acá a partir de la noción de letra. Primer punto entonces, los invito a que relean el texto a la luz de estas orientaciones respecto del título. También hay una cuestión ahí respecto del término letra, antes que vayamos a su definición, porque seguramente lo han escuchado en alguna otra materia, pero no viene de más recordarlo. El término letra tiene en Lacan, vamos a despejar un poco el pizarrón, el término letra, no solo en Lacan, sino en francés, que es lettre, es un término, como muchos términos franceses. Ustedes ya habrán notado que Lacan se servía mucho de los juegos de palabras, justamente de los juegos de palabras, de los juegos de letras, por entender que así trabaja el inconsciente y por lo tanto así debe trabajar el analista. Lacan hacía mucho uso de las homofonías, los retruécanos, las proximidades sintácticas, mucho más sintácticas a veces que semánticas, que hay entre ciertos términos. Y en el caso de letra, o lettre en francés, tiene tanto el sentido de letra tal como nosotros podemos entenderlo
en español, pero también significa carta. El mismo término lettre designa en francés tanto letra como carta. Y esto le permite a Lacan ciertos juegos, no solo en este texto, sino también en otros. Quizás recuerden o hayan escuchado que Lacan trabaja un cuento de Edgar Allan Poe, que se llama La carta robada, donde se las resumo muy rápidamente por si no han leído el texto de Poe, que de paso les recomiendo que lo lean. Es un cuento policial, como muchos de Edgar Allan Poe. Poe es considerado el padre del género policial moderno, y Poe ha inventado un detective, Auguste Dupin, que es quien resolvía los crímenes que se iban presentando en esos cuentos. Y en La carta robada, texto al que Lacan le dedica un escrito con ese nombre, La carta robada, y dedica algunas clases de su seminario, del seminario 2 también. Es un texto, un cuento en el cual ha desaparecido una carta que contiene cierta información importante respecto de la realeza, contiene algún secreto que la reina no querría que se sepa, y la carta ha sido robada por un ministro que la tiene en su poder. Y cuando se advierte la desaparición de la carta, el robo de la carta, llama a la policía, y la policía busca infructuosamente dónde este ministro escondió la carta, lo interrogan, revisan su casa, dan vuelta a todo, y no pueden encontrar por ningún lado la carta, y recurren entonces a Dupin, que no es un policía, es un detective privado, que hace las veces, ¿no?, va a decir Lacan en algún texto, hace las veces un poco del analista, ¿no?, en el sentido de que, a diferencia de la policía londinense, que era torpe y que basaba sus elucubraciones y sus investigaciones en los sentidos y en la observación, y entonces no logran dar con la carta justamente por no poder pensar simbólicamente, sino por depender demasiado de los sentidos, no la encuentran por ningún lado, mientras que Dupin, haciendo uso de su ingenio, de su inteligencia y de un trabajo simbólico en torno a la búsqueda, es que encuentra que esta carta robada estaba finalmente puesta en el mejor lugar donde puede esconderse una carta, dice Lacan, que es a la vista de todos, ¿no? No hay mejor modo de esconder algo, dice Lacan, que poniéndolo a la vista mezclado con otros elementos de la misma naturaleza. Y efectivamente, este ministro había escondido la carta robada, la carta en cuestión, entre medio de otras cartas, lo cual hacía que había pasado desapercibido para la pesquisa policial. La cuestión es que Lacan ahí juega con el término carta y el término letra, entonces uno podría leer ahí tanto la carta robada como la letra robada, la letra en souffrance, se dice también en francés, que es la letra en sufrimiento, la letra detenida. Y hay toda una cuestión ahí entre lo que pasa con la letra y lo que pasa con la carta. Si le damos una vuelta a lo que decíamos al principio respecto del título, esta insistencia de la letra por ser leída tiene todas las asonancias con lo que ocurre también con una carta. La carta es un mensaje que es enviado y que debe ser leído, porque si no, insiste esa carta y esa letra por aparecer hasta que pueda ser efectivamente encontrado, leída por el analista. Con lo cual, la instancia de la letra también es la instancia de la carta, en el inconsciente, la dimensión de mensaje que tienen tanto la formación del inconsciente, el sueño, el chiste, un mensaje que está, por supuesto, cifrado, y eso tiene que ver con la cuestión de la letra. No es cualquier carta, es una carta. El mensaje, vamos a decirlo así, el mensaje del inconsciente es una carta que está cifrada, y en ese sentido hay que hacer un trabajo, dice Lacan, de desciframiento para saber qué es eso que el inconsciente
nos quería decir a través de sus letras o a través de sus cartas. Y también, particularmente en el punto 3 de este escrito, de la instancia de la letra, que no es un punto en que nosotros vayamos a detenernos demasiado, por lo menos en la materia, vamos a centrarnos más en los primeros dos puntos, pero hay un tercer punto que por lo menos podemos comentar ahora su título, porque también juega con el término letra y los diferentes sentidos que el término lettre tiene en francés, que si uno no está advertido de esto, probablemente pasa por ese subtítulo sin detenerse en por qué Lacan hace esa articulación que en español evidentemente se pierde. El tercer apartado se llama la letra, el ser y el otro. Y dicho así en español, efectivamente, la letra, el ser y el otro no tienen ninguna conexión, se pierde la conexión con la traducción, mientras que en francés ese subtítulo es leído como la letra, lettre, lettre, el ser, la letra, el ser, lettre, leetre, leotre, el otro. Es decir, ven ustedes como en un mismo subtítulo, en un mismo apartado, Lacan juega con las diferentes homofonías del término letra. Lettre, leetre, leotre son efectivamente homofónicos en francés, y a realizar esa articulación que hay entre la letra, el ser y el otro es que Lacan se dedica en ese tercer apartado, que insisto no vamos a ver en la materia, pero me parecía importante que ustedes pudieran ubicar cuál es el juego de letras, cuál es el juego de palabras que Lacan todo el tiempo realiza en este escrito, y que uno como lector español que recibe ya una versión traducida de la enseñanza de Lacan, a veces tiene que tomarse ese trabajo de detenerse y cuando está leyendo la instancia de letra, recordar que ahí está sonando también carta. Entonces cuando Lacan define la letra, también poner a jugar la cuestión de la carta y también la cuestión del ser, ¿no? Del ser de la letra. Esto es más bien una recomendación de lectura que quisiera hacerles, ¿no? Cuando lean el texto, no dejen de tener presente cada vez que lean letra que están jugándose ahí otros sentidos y otras homofonías con las que Lacan trabaja. Bien, respecto del primer apartado, y ya apartándonos un poco de la cuestión del título, vamos a dejar asentadas algunas cuestiones en las que conviene que ustedes se detengan sobre todo los primeros dos apartados del escrito. Una primera cuestión que van a encontrar en ese primer apartado, el sentido de la letra, son dos definiciones de la letra. En las que conviene que se detengan. En esta edición que yo estoy trabajando, pero puede no coincidir con la de ustedes, están una en la 475, cuando Lacan dice: designamos como letra ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. La letra es el soporte material que el discurso concreto, es decir, que el discurso del analizante, el discurso del paciente, toma del lenguaje. Lo cual le va a permitir a Lacan decir que
lo que él propone para el psicoanálisis no se, digamos así, se contrapone ni se opone al materialismo. Al materialismo se refiere allí a Marx, ¿no? Y a los marxistas que habían criticado en cierto momento, ¿no es cierto?, la práctica analítica. Él dice que en realidad el psicoanálisis es próximo al materialismo porque el psicoanálisis trabaja con algo material, con lo más material que hay, que es la letra. Incluso Lacan juega también otra vez, ¿no?, jugando con las palabras y con las letras, dice que el psicoanálisis es un materialismo. Incluyendo en ese neologismo, ¿no?, cambiando la A por la O, incluyendo ahí el significante que da cuenta de palabra en francés. Mot es palabra, ¿no? Entonces dice Lacan, el psicoanálisis, lejos de ser un idealismo, lejos de ocuparse de cosas abstractas, del espíritu y demás, se ocupa de algo bien material, ¿no? Hace un palabramaterialismo, ¿no? Si tuviéramos que decirlo, fíjense que es imposible traducir los neologismos de Lacan en general al español y se prefiere conservarlos en su lengua original. Es un materialismo, es un materialismo de la palabra, y lo que le va a dar el materialismo a la palabra es justamente la letra como su soporte. De hecho, toda la presentación que recién hacíamos respecto del título y de los juegos de palabras que Lacan hace, se entienden que no serían posibles de captar si no fuera por la letra, ¿sí? Del mismo modo que no es posible diferenciar otro con minúscula u otro con mayúscula, es decir, otro con mayúscula u otro con minúscula en español, cada vez que Lacan lo nombraba, no es posible saber, salvo por el contexto enunciativo o que efectivamente esto esté escrito, a nivel del significante no hay diferencia entre decir otro y decir otro, ¿no? Es el mismo término, pero es la letra, en este caso la letra de Lacan, esa letra que después Lacan va a llevar al terreno del matema, es la que permite diferenciar entre otro con mayúscula y otro con minúscula. Eso no está en la palabra, podemos decir así, no está en el significante, no está en el discurso, sino que es una diferencia que se introduce a partir de la letra. Lo mismo vamos a ver qué ocurre con el algoritmo saussuriano, tal como Lacan propone escribirlo, que no se distingue ambos niveles más que por una mayúscula y una minúscula, ¿sí? En realidad es S sobre S, es decir, es la misma letra sobre la misma letra. ¿Cómo lo distinguimos? Lacan propone distinguirlo otra vez apoyándose en la letra, indicando el significante con la letra mayúscula y el significado con la letra minúscula, pero si se fijan es la misma letra la que está por encima y por debajo de la barra. Es decir, que si nosotros quisiéramos explicar el algoritmo sin escribirlo, estaríamos todo el tiempo induciendo el equívoco de si estamos hablando de la S del significante o la S del significado. Es acá también la letra la que, como soporte material, permite diferenciar y permite articular los dos términos del algoritmo. Entonces me gustaría que retengan esa primera definición que Lacan da de la letra para entender que en el trabajo analítico, y lo vamos a ver bastante bien en la unidad 5 con la formación del inconsciente, es insoslayable el papel de la letra a la hora de descifrar un sueño, de descifrar el sentido que está en juego en un fallido, en un lapsus y también en un síntoma. Por otro lado, la segunda definición que Lacan da de letra la van a encontrar en la 481, por lo menos esta versión o bastante próxima en la paginación a la que ustedes tienen. Dice Lacan, casi sobre el final de la 481, llamamos letra a saber la estructura esencialmente localizada del significante. La estructura esencialmente
localizada del significante. Y ustedes ven ahí que si bien son dos definiciones diferentes de la letra, son dos definiciones que apuntan a un carácter común respecto a la letra, que es que la letra es un soporte material y en la medida en que es un soporte material permite localizar el significante que al ser oral, al tener que ver con la palabra, con la función verbal, no tendría, si no fuera por la letra, ningún tipo de localización, ¿no? Ustedes saben que la palabra, como se dice en el lenguaje corriente, se la lleva el viento, pero evidentemente no se la lleva el viento, sino que las palabras, en la medida en que tienen un soporte material, son posibles de ser localizadas a partir de la letra, ¿sí? Eso es lo que ocurre efectivamente en el cuento de Poe, ¿no? La letra, la carta, que contiene un mensaje que concierne a la reina, no puede ser localizada si no es a partir de buscar esa materialidad concreta que es la letra o que es la carta en ese cuento. Entonces, dos definiciones de letra distintas en un sentido, pero muy próximas la una a la otra y que nos van a servir para caracterizar la letra y cómo la letra después opera, según Lacan, en el inconsciente, dándole una legalidad y un orden. Otro punto importante de este primer apartado del sentido de la letra es cómo Lacan es explícito respecto de su apoyo en la lingüística saussuriana. Vamos a ponerlo como un segundo punto. Lacan dice: la lingüística es la ciencia piloto. Es decir, tienen ahí una alusión a la cuestión de la ciencia, que sigue siendo el tema central de nuestra materia, solo que ya no se va a tratar, como dijimos, de la ciencia moderna tal como la vimos en el siglo XVII, es decir, la física, sino de una nueva figura de la ciencia que va a surgir a partir del siglo XX y respecto a la cual la ciencia va a ser, la lingüística va a ser, respecto de esa ciencia del siglo XX, la ciencia piloto, es decir, la disciplina que en el campo social, en el campo de lo que llamábamos con el texto de Milner la tesei, es decir, la cultura, la convención, es decir, todo aquello que está por fuera del campo de la naturaleza. Respecto de ese tipo de ciencia, la lingüística va a ocupar un lugar de ciencia piloto, es decir, de conductora, de comandante del resto de las disciplinas sociales que poco a poco se van a ir volviendo también estructuralistas, como ocurrió con la antropología y ocurrió con la sociología. Y Lacan le da ese lugar privilegiado a la lingüística a partir de lo que él considera que es el acto fundador de toda ciencia, que es la constitución de un algoritmo. Si toda ciencia en el sentido moderno, como dice Lacan, se funda a partir de un algoritmo, es dable que encontremos en esta lingüística que se inicia con Saussure, a partir del curso de Lingüística General de Saussure, es necesario que encontremos entonces también para la lingüística como ciencia un algoritmo que la funda y que haga que se convierta efectivamente en una ciencia en sentido moderno. Y Lacan dice que ese algoritmo efectivamente lo encontramos en Saussure. Por supuesto, la manera de encontrarlo en Saussure es leyéndolo, y Lacan lee a Saussure como leyó a Freud, es decir, leyendo no solo lo que está explícitamente dicho en Freud, sino también leyendo los puntos que a veces aparecen más oscuros, más confusos en Freud, leyendo incluso en Freud cosas que Freud no había podido despejar, ¿no? Ese mismo método de lectura, digo, Lacan lo hace con Saussure, con lo cual puede extraer de Saussure algo que efectivamente no está plasmado en el curso de lingüística exactamente de esta manera. Ustedes saben, porque lo han visto en primer año, que el algoritmo saussuriano, significado sobre significante,
tiene en el curso, ¿no? Por lo menos en la transcripción que de ese curso hicieron los alumnos de SOSIR, porque tampoco tenemos la letra de SOSIR para confirmarlo, pero la presentación habitual que se hace del signo sosiriano en el curso es significado sobre significante, estos dos órdenes o estas dos caras del signo unidas por una elipse y con flechas que indican la biunivocidad entre el significante y el significado, el hecho de que el signo constituya para SOSIR una unidad lingüística biunívoca en la cual el significante y el significado están en relación, y esta barra que en SOSIR indica relación entre las dos caras del signo. Frente a esa presentación, digamos así, oficial o más conocida del signo, Lacan extrae algo que él va a llamar un algoritmo, S mayúscula sobre S minúscula. Y ustedes ven rápidamente que entre la propuesta que Lacan hace de leer el algoritmo sosiriano de esta manera y la presentación habitual del signo hay unas cuantas diferencias que Lacan no se ocupa de explicar, presenta directamente el algoritmo, pero ustedes, conociendo el signo sosiriano, pueden ver que Lacan realiza rápidamente y tácitamente, es decir, sin explicitarlo, realiza una serie de operaciones para pasar de esta representación del signo a esta escritura, porque de eso se trata en el algoritmo. El algoritmo es una escritura, no es un dibujo, no es una imagen, como podría serlo incluso la representación habitual del signo. Es una escritura, es una notación algebraica que permite un cálculo. Esa es la definición, digamos así, canónica de un algoritmo. Un tipo de anotación algebraica que va a permitir un cálculo, es decir, que va a permitir operaciones. Lacan entonces presenta este algoritmo y, como ven ustedes, le quita la elipse al signo sosiriano, se invierten los términos, el significante va a ir arriba, el significado abajo, y desaparecen las flechas que indicaban biunivocidad entre el significado y el significante, porque efectivamente para Lacan van a hacer falta al menos dos significantes para que haya un significado, como vamos a ver ahora con los ejemplos que él propone, ¿no? Y esta barra, por lo tanto, ya no va a ser una barra de relación, porque han desaparecido las flechas, ha desaparecido toda idea de unidad, ¿sí? En el algoritmo sosiriano el signo deja de ser efectivamente una unidad biunívoca donde un significante se corresponde con un significado, sino que esta barra que antes era relación y que antes era unión entre ambas caras, en Lacan va a ser la barra resistente a la significación. Es decir, una barra que, por el contrario, lejos de unir el significado con el significante, independiza el orden del significante del campo del significado. Por supuesto que hay muchas cosas más para decir de este algoritmo. Yo voy a avanzar un poco más para mostrarles cómo Lacan pasa de este esquema a este algoritmo, esquema que, como ustedes recuerdan, se podía ejemplificar, ¿no? Con, el significado árbol arriba, ¿no? Es decir, el dibujo del árbol, y el significante, la imagen acústica abajo, que es la palabra arbre o árbol en español. Cuando Lacan plantea el algoritmo, rápidamente sustituye este esquema del árbol por un esquema en el que rápidamente uno puede captar que ya no se trata de una relación biunívoca entre el significante y el significado, sino que es a partir de dos significantes. Me estoy refiriendo acá al ejemplo o al esquema que Lacan presenta de caballeros y damas, que es un ejemplo muy, muy interesante, no solo porque es claro respecto de mostrar la relación entre al menos dos significantes para la producción de un significado, sino que además es un ejemplo que Lacan no toma
al azar, es un ejemplo que tiene que ver, como hemos dicho en las consultas, con la dimensión sexual, tiene que ver con lo que Lacan llama acá la segregación urinaria, es decir, la manera en que cada uno, al ingresar a un baño o al otro, produce una declaración de sexo respecto de sí. Uno se declara caballero o se declara dama, independientemente de lo que haga con sus objetos sexuales, ¿sí? Independientemente de si se trata de heterosexuales, homosexuales, trans, etc. Hay algo en el armado del lenguaje en los baños públicos, por lo menos hasta ahora, eso está cambiando también, que no existen en los baños del hogar, como también señala Lacan, es decir, la diferencia sexual solo está marcada a nivel de significante en los baños públicos y no ocurre así en los baños de las casas, ¿no? Donde el mismo baño es usado para ambos sexos. Acá Lacan lo que está marcando, además de la preeminencia del significante respecto del significado y de la necesidad de al menos dos significantes, también nos está dando una indicación respecto de en qué medida, vamos a decirlo así, en qué medida la sexualidad o nuestra posición sexual depende también de cierta relación al significante. Es decir, a qué significante está cada quien identificado al momento de declarar su sexo al entrar a los baños. Lacan indica acá que, como se ve, a nivel del significado las puertas son indistintas, ¿sí? No hay diferencia a nivel del significado, no es posible reconocer estas puertas si no es por el plano predominante, superior, ¿no? Que da el significante y que es el que efectivamente asigna a cada una de estas puertas un lugar sexuado, el lugar sexuado donde realizamos nuestras necesidades más escatológicas. Cuestión que Lacan trabaja después, no tenemos tiempo ahora de detenernos en eso, pero Lacan trabaja también esta cuestión con el ejemplo de los niños en el baño, muestra cómo dos niños viajando en un tren, en la medida en que no tienen a disposición cada uno la visión del otro significante, ¿no? El niño está sentado de este lado y ve damas, y la niña que está sentada enfrente, en posición opuesta, ve caballeros. Ambos, al faltarles el otro significante para armar el paro positivo, interpretan que damas o caballeros, según cada uno, designa el nombre de la estación, ¿no? Razón por la cual el niño dice, mira, estamos en dama, ¿no? Y la niña le dice, estúpido, ¿no ves que estamos en caballeros?, ¿no? En realidad ambos están equivocados, ¿no? Pero están equivocados porque cada uno ve de manera cruzada uno de los significantes del par y por lo tanto no se dan cuenta que están frente a los baños públicos de la estación X, ¿no? Que no están ni en la estación damas ni en la estación caballeros, sino que lo que cada uno está viendo no es más que la parcialidad de una de las partes, de uno de los polos significantes, ya sea caballero o ya sea dama. Bien, es un ejemplo muy interesante. En todo caso podemos volver sobre eso en alguna consulta. Quisiera concluir, estoy viendo por la hora que no vamos a llegar más que a trabajar este primer punto, así que dedicaremos un segundo video al apartado 2, pero quisiera concluir con algo que está dentro del apartado del sentido de la letra y que va a dar lugar luego a que Lacan formalice estos dos ejemplos, que son un ejemplo de metáfora y un ejemplo de metonimia, que Lacan proponga una escritura formal, también algebraica, coherente con el algoritmo, para explicar cómo funciona la letra en el inconsciente a través de sus dos leyes. Entonces Lacan da un ejemplo de metonimia y un ejemplo de metáfora que han trabajado seguramente también en el teórico y que nos interesan particularmente porque son el ejemplo de metonimia y el ejemplo de metáfora que queremos que retengan de este texto por lo menos, ¿no? Después en el seminario 5 vamos a ver cómo metáfora y metonimia Lacan las pone a trabajar a propósito de la formación inconsciente. En este caso
no son ninguno de los dos formaciones del inconsciente, no son ejemplos ni de chiste, ni de sueño, ni de lapsus, sino que son un ejemplo, ambos ejemplos de la lengua, uno que Lacan toma de un diccionario y que pertenece al poema de Víctor Hugo, y otro que saca de una expresión francesa habitual. Es decir, son ejemplos de la lengua, pero no todavía ejemplos de la letra en el inconsciente, ¿sí? Uno es el ejemplo de 30 velas, que Lacan dice funciona ahí siguiendo cierta definición clásica de la metonimia. Después vamos a ver cómo Lacan la va transformando, pero en el sentido clásico de la metonimia, que es la parte por el todo, 30 velas funciona como una metonimia de 30 barcos. Es decir, que un vigía apostado en una torre de vigilancia, al ver venir, ¿sí?, un navío, una cierta cantidad de barcos, efectivamente puede decir, veo que se acercan 30 velas en lugar de 30 barcos, porque la vela, siendo una parte de ese todo que es el barco, funciona efectivamente como una metonimia de él, y todos entendemos que está hablando de que se aproximan 30 naves, en este caso seguramente enemigas, ¿no? Como ocurría en cierta época en que las guerras empezaban, ¿no?, de manera marítima y consistían en la invasión de ciertas tierras, ¿no? Uno se puede imaginar, qué sé yo, a los troyanos viendo venir a los griegos en sus barcos con Aquiles a la cabeza y diciendo, vienen ahí 30 velas. Este ejemplo, dice Lacan, se ajusta a esa definición, a esa idea que tenemos de la metonimia, donde hay un desplazamiento, una contigüidad entre el significante barco y esa parte del barco que es la vela. Mientras que el ejemplo de metáfora que da es un ejemplo, les decía, de un poema de Víctor Hugo que se llama Vos dormido. Creo que lo han trabajado detenidamente en el teórico, así que no voy a abundar en eso, pero es el ejemplo de su gavilla no era vara ni tenía odio, que es un verso de ese poema que Lacan extrae por considerar que es un buen ejemplo de metáfora si entendemos la metáfora también en su sentido todavía más clásico, que es una palabra por otra, ¿no? Mientras que la metonimia es la parte por el todo, o la contigüidad palabra a palabra, la metáfora tiene que ver con una palabra por otra, en este caso la sustitución del término vos, que designa al personaje en cuestión, al personaje del poema, que estando dormido fecunda a una moabita, una mujer llamada Ruth, a la que había alojado en su casa por ser una persona generosa y sin odio, como dice la metáfora. Vos recibe a esta moabita y en el curso de la noche, mientras él está soñando, por eso el poema se llama Vos dormido, fecunda a Ruth y engendra en ella un hijo, ¿no? Entonces Lacan extrae de este poema esa frase, su gavilla no era vara ni tenía odio, por considerar que es una metáfora de la paternidad de vos, una paternidad que además tiene el carácter de ser una paternidad milagrosa, así la califica Lacan, una paternidad milagrosa, dado que vos era un hombre ya anciano, que no estaba en edad de tener hijos, y que sin embargo Dios le concede la gracia, el milagro de ser padre a esa edad, por considerarlo justamente un buen hombre, un hombre generoso, que cuidaba sus tierras y que no era dado ni a la avaricia ni al odio. Todo ese sentido del poema, que sería bueno que ustedes lean y que está en la bibliografía del Drive, todo ese sentido del poema se condensa, ¿sí?, se concentra en esta metáfora que reza su gavilla no era vara ni tenía odio. Este ejemplo lo vamos a volver a encontrar en el seminario 5, así que será ocasión para que en esa relectura del ejemplo que Lacan hace, ya no en el escrito de la estancia, sino en un seminario posterior, demos algunas vueltas más acerca de las implicancias que tiene este ejemplo, sobre todo porque habla de la paternidad, y la paternidad para Lacan es intrínseca a la metáfora, ¿sí?
el padre es una metáfora para Lacan. Bien, vamos a dejar entonces por acá, dado el tiempo y la duración del video, para que no sea algo tan largo, tan extenso, para que ustedes después lo puedan ver. Y vamos a dedicarlo entonces un video más a la parte 2 de la letra en el inconsciente, donde vamos a encontrar ya todo el uso que Lacan hace de estas definiciones de letra que dio antes y estos ejemplos, pero ya puestos a trabajar en el inconsciente freudiano. Bien, les mando un saludo afectuoso y que anden bien.